diseño de máquinas de estado Moore y Mealy. El contenido de la clase será diseño de máquina de estados Moore y diseño de máquinas de estado Mealy. Como primer tema abordaremos el diseño de las máquinas de estado Moore. Primero, veremos la definición de qué es un circuito Moore o qué es una máquina Moore. Y estos circuitos son aquellos donde las salidas dependen solo del estado presente. Además, las entradas intervienen en la decisión del próximo estado. Nosotros hemos hecho ejemplos ya de máquinas Moore. Los diagramas de estados de máquinas Moore son muy importantes, ya que nos ayudan a entender cómo se va a hacer el diseño de este sistema secuencial. Las salidas de las máquinas Moore se muestran dentro del círculo de estado. Aquí tenemos estado 1, estado 2. Y dentro del círculo se muestran las salidas. La salida siempre está asociada al estado y cambia solo cuando cambia el estado, generado por un flanco de subida o un flanco de bajada. También en este tipo de máquinas podemos tener condiciones en las entradas. Estas condiciones en las entradas pueden producir una transición. En la clase pasada vimos el ejemplo del dado digital. Cada uno de los estados, ¿sí?, se iba provocando de acuerdo a la transición del flanco. Entonces, estos estados se iban adquiriendo de acuerdo al estado actual y el estado siguiente. Este ejemplo secuencial de dado digital es una máquina de estados Moore, porque el siguiente estado depende del estado actual. Estado actual, estado siguiente. Estado actual, estado siguiente. En esta clase vamos a hacer un diseño de un contador en BCD. Este contador no solo va a contar del 0 al 9, sino que también va a tener controles para hacer una cuenta ascendente o descendente. Y vamos a tener también otro control para tener el contador corriendo o el contador detenido. Para esto, como es un contador de BCD, todos sabemos que el BCD se representa con 4 bits. Vamos a tener las salidas de 1, de 2, de 3 y de 4. Y nuestras señales de control. Aquí vemos cómo vamos a poder hacer que el contador vaya de manera ascendente, marcado con la flecha roja, o vaya de manera descendente, marcado con la flecha azul. Nuestras señales de control van a ser C0 y C1. Entonces, el contador puede ir de manera ascendente o descendente, o puede estar en el mismo estado. Esto indica que el contador se detuvo. Para estas señales de control vamos a tener diferentes posibilidades. Veamos. C1 es la entrada de control para stop run. C1 es el que nos va a indicar si el contador avanza o el contador se detiene. Cuando C1 sea igual a 1, el contador avanza. Cuando C1 sea igual a 0, el contador se detiene. C0 es la entrada de control para indicar si el contador está en ascendente o descendente. C0 es igual a 1 cuando el contador es ascendente y C0 es igual a 0 cuando el contador es descendente. Basados en todas estas características, vamos a desarrollar el diagrama de estados
del contador BCD. Tenemos el estado actual, ¿sí? Cuando C1 esté en 1 y C0 esté en 1, la cuenta es ascendente. Vean cómo va contando de 0 a 1, a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y regresa a 0. Y si no cambiamos ninguna señal de control, sigue contando de manera ascendente. Sin embargo, si cambiamos la señal de control de C0 a 0, la cuenta ahora es descendente. Va de 0 a 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y se regresa a 0. ¿Qué sucede si yo cambio C1 a 0? El contador se detiene. Y se detiene en el estado cuando yo cometo la acción de cambiarse 1 a 0. Quiere decir que se puede detener en cualquier estado. Ahora, para diseñar este contador, una vez que hicimos el diagrama de estados, tendríamos que desarrollar la tabla de estados. Si tenemos 4 variables de entrada y 2 señales de control, serían 6 variables de entrada. Entonces, aquí lo más conveniente es dividir nuestro estado ascendente y nuestro estado descendente y después incluir las variables de control en nuestras funciones. Entonces, haremos una tabla para el estado ascendente donde va de 0 a 1, de 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4, 4 a 5, 5 a 6, 6 a 7, 7 a 8, 8 a 9 y de 9 se regresa a 0. Y también nuestra tabla de estados para el contador descendente, donde ahora iríamos de 0 a 9, de 9 a 8, 8 a 7, 7 a 6, 6 a 5, 5 a 4, 4 a 3, 3 a 2, 2 a 1 y de 1 a 0. Una vez que tenemos nuestras tablas de estados ascendente y descendente, el siguiente paso sería obtener las funciones con mapas de Carnot. Aquí, en el ejemplo anterior, ya hablamos que los estados que no se incluyen en la tabla son condiciones de no importa o condiciones indiferentes. Utilizando condiciones indiferentes, realizaremos el mapa de Carnot para D1. Tenemos en 0, 2, 4, 6 y 8. Y las condiciones indiferentes en 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Si realizamos las adyacencias, vemos que tenemos una sola adyacencia de 8 términos y obtenemos la función. D1 es igual a D1 negada. El mapa de Carnot para D2 sería en 1, en 2, en 5, en 6 y las condiciones de no importa. Observamos que tenemos una adyacencia con 4 y otra adyacencia con 2 términos. Y obtenemos la función para cada uno, donde D2 es igual a D2 por D1 negada más
D4 negada por D2 negada por D1. El mapa de Carnot para D3, donde tenemos min términos en 3, 4, 5 y 6. Y las condiciones de no importa. Si hacemos las adyacencias, tendríamos 2 de 4 y una de 2. Y obtenemos la función. Por supuesto que esta función que les muestro en la diapositiva es una función ya simplificada a horas exclusivas para D3. Entonces, D3 es igual a D3, hora exclusiva D2 por D1. Y por último, el mapa de Carnot para D4, donde tenemos en 7 y 8, y las condiciones de no importa. Tenemos una adyacencia de 4 y una de 2, y nuestra función sería D4 es igual a D4 por D1 negada, más D3 por D2 por D1. Notemos que aquí solamente estamos adquiriendo las ecuaciones para la tabla de estados ascendente. Por lo tanto, tendríamos que hacer lo mismo para la tabla de estados descendente, con condiciones indiferentes. Pues, tenemos el mapa de Carnot para D1, ahora en estados descendente. Tenemos en 0, en 8, en 7, en 6, en 4 y en 2. Y las condiciones de no importa. Hacemos la adyacencia, una sola adyacencia, y D1 es igual a D1. Negada. La 2 tenemos en 8, en 7, en 4 y en 3. Y las condiciones de no importa. Tenemos una adyacencia con 4 términos, otra con 2 y otra con 4. Y obtenemos la función D2 va a ser igual a D2 por D1 más D1 negada, que multiplica D4 más D3 por D2 negada. Siguiente mapa de Carnot para D3. Tenemos en 5, en 6, en 7 y en 8. Y las condiciones de no importa. Tres adyacencias de 4 términos. Y D3 va a ser igual a D3, que multiplica D2 más D1 más D4 por D1 negada. Y por último, D4, que tendremos un 1 en 9 y un 1 en 0. Y nuestras condiciones de no importa. Dos adyacencias, una de 4 y una de 1. Y nuestra función sería D4, que es igual a D4 por D1, más D4 negada, D3 negada, D2 negada y D1 negada. Paso siguiente. ¿Cómo quedarían nuestras ecuaciones finales? ¿Sí? ¿Qué quiere decir finales?
Bueno, yo hice unas ecuaciones para que el contador vaya de manera ascendente y otras ecuaciones para que el contador vaya de manera descendente. Ahora me falta incluir en las ecuaciones el paro, ¿sí? Que el contador se pare o siga corriendo. Entonces, las ecuaciones finales serían, tenemos que D1 para ascendente fue D1 negada, pero aquí vemos cómo incluimos las variables de control. D1 multiplicado por C1, C0. ¿Por qué por C1, C0? Porque C1 en 1 dice que el contador avanza. Entonces, este contador va a estar en ascendente porque C0 está en 1 también. Entonces, la cuenta es ascendente. En la siguiente término de la ecuación tenemos D1 negada, tenemos C1 en 1, quiere decir que el contador sigue avanzando, pero C0 está en 0. Quiere decir que la cuenta ahora es descendente. Entonces aquí tenemos el primer término, es el término de la primera ecuación que obtuvimos con el mapa de Carnot para el contador ascendente. El segundo término es el que obtuvimos con los mapas de Carnot para el contador descendente. ¿Qué sucede con el último término? El último término nos dice que C1 está negado, o sea, es 0. Si C1 está en 0, el contador se detiene. Veamos qué sucede aquí, C1 por D1. Porque D1 lo que hacemos es que el contador se quede en el mismo valor, ¿sí? Que fue lo que vimos en el diagrama de estados. Y así para todas las ecuaciones. Se suman las ecuaciones obtenidas para el contador ascendente, descendente, más el stop run. D2, D3 y D4. Vamos ahora a ver la implementación de este contador. Y aquí lo tenemos. Tenemos 4 entradas, 4 flip-flops tipo D y todas sus compuertas lógicas que hacen que este contador se comporte como un contador ascendente-descendente. Ahora lo que nos interesa ver es que de verdad esté haciendo la cuenta ascendente-descendente y haga el paro. Entonces, simulamos, tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y se regresa a 0. Vean cómo las señales de control, nuestras variables de control C1 y C0 están las dos en 1. Si yo coloco un 0 en C0, ahora la cuenta se vuelve descendente. 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y también mencionamos que cuando colocamos C1 en 0, la cuenta se va a detener. Vamos poniéndolo en 0 y se detiene. Ahí se detuvo en 7. Voy a activar otra vez la cuenta. Voy a detenerla de nuevo. Se detuvo en 4. Quiere decir que en cualquier valor, según el diagrama de estados que nosotros hicimos, se debe de detener la cuenta. Ahora lo vamos a cambiar a ascendente. También, si nos damos cuenta, aquí en cualquier momento en que yo cambio a ascendente o descendente, se provoca el cambio al número siguiente. Podemos hacer el paro. Aquí lo paramos en 1. Continuamos. Lo paramos en 5
Y aquí estamos viendo cómo funciona, ¿no? Y nuestro siguiente tema es diseño de una máquina de estados, pero ahora mili. Los circuitos mili o máquinas mili son aquellas en los que las salidas dependen del estado presente y el valor de las entradas. Para entenderlo mejor, veamos un diagrama de estados de una máquina mili. Las máquinas mili generan sus salidas a base de estados presentes y los valores de las entradas. Son capaces de generar salidas diferentes al mismo estado. O sea, tenemos el estado de la máquina, pero pueden tener salidas externas. Los valores de las salidas se muestran en las transiciones porque se calculan de la misma forma que los estados siguientes. Entonces tenemos estado 1, estado 2, y aquí podemos tener la condición de las entradas, ¿sí? Donde pueden o deben existir para que se produzca una transición. Y los valores de las salidas para ese estado y esas entradas. A continuación diseñaremos un contador BCD con controles ascendentes-descendentes y stop room, pero incluiremos un detector de paridad. Los circuitos detectores de paridad lo que hacen es detectar la cantidad de unos que tiene a sus entradas. Pueden ser par o impar. Cuando vamos a detectar la paridad impar, vemos que los valores que tenemos a la entrada tengan la cantidad de unos impar. En este caso sería el 1, 2, 8, 7 y 4. Si nosotros quisiéramos detectar la paridad par, tendríamos que observar en las entradas que la cantidad de 1 sea par. Aquí lo vemos en el 3, en el 5, en el 6 y en el 9. Para diseñar este contador, debemos hacer un nuevo análisis en la máquina, en el diagrama de estados. Tenemos las mismas salidas de 1, de 2, de 3, de 4 y nuestras variables de control para que nuestro contador sea ascendente y descendente. O se detenga en el estado. Nosotros tendremos las mismas condiciones para las variables de control C1 y C0. Pero ahora tendremos lo que llamamos P, o sea, el detector de paridad. Si P es igual a 1, la cantidad de 1 es impar. Y si P es igual a 1, la cantidad de unos es par. Es lo que va a estar detectando. Entonces, si nos damos cuenta, en el ejemplo de las entradas de control, adicionamos la variable de salida P, que es lo que hace que esta máquina de estados de ser Moore se convierta en máquina de estados mili, porque tiene una variable de salida más, que es la que va a detectar la paridad. En este caso, el diseño está orientado a paridad impar. Si lo vemos en el diagrama de estados, vemos que tenemos el estado 0 y va a ser ascendente
cuando C1 sea 1, C0 sea 1 y la paridad está en 0. Noten cómo en cada caso estamos poniendo el bit de paridad. Mostramos el siguiente caso de manera ascendente y la paridad es impar y tenemos un 1, ¿sí? Recuerden que el 0 es considerado como par, por eso tenemos en la paridad un 0. Igual, si tenemos un 0 en C1, se detiene en el estado, pero la paridad sigue siendo 0, porque el 0 es par. En el 1 tenemos que la cuenta es ascendente, flecha roja, porque está C en 1 y C0 en 1, cuenta ascendente. Y el bit de paridad está en 1 porque tenemos únicamente un 1, o sea, es impar. Y así sucesivamente para cada uno de los valores. ¿Sí? Aquí seguimos con la paridad impar y es descendente porque C0 se encuentra en 0. Si se queda en el estado de 1, sería 0 para C1, que es el contador se detiene. No nos importa si está en ascendente o descendente, pero sí la paridad sigue siendo impar. Ahora, tenemos que hacer, en este caso, nuevamente nuestras tablas de estados ascendentes y descendentes, que no cambian, son los mismos estados. Entonces, aquí los tenemos, los observamos, tenemos nuestra tabla ascendente y nuestra tabla descendente. Esa parte del diseño es igual que en la máquina Moore. ¿Qué es lo que cambia en la máquina Miller? Pues que ahora tenemos que hacer una tabla de estados, pero para la paridad, que detecte la paridad impar. Entonces, si es 0, tenemos un 0. Si es 1, tenemos un 1 porque es impar. Si es un 2, tenemos un 1 porque es impar. No el número. Nota, no estamos hablando del número, estamos hablando de la cantidad de unos que están en la entrada. Si es 3 es un 0, si es 4 es un 1, si es 5 es un 0, si es 6 es un 0, si es 7 es un 1, si es un 8 es un 1 y si es un 9 es un 0. Entonces tendríamos que obtener la función con un mapa de Carnot. Y tenemos la función del detector de bit de paridad. Impar en este caso. ¿Sí? En este caso se crearon una adyacencia de 4, dos adyacencias de 2, otra adyacencia de 2 y una de 1, de un solo bit. Entonces, por lo tanto, tenemos 4 términos porque 2 términos los hicimos OR exclusivas. La adyacencia verde y roja se hicieron OR exclusivas. Ahora, vamos a ver el diagrama con el circuito detector de paridad. Si observamos, tenemos exactamente nuestra máquina Moore con nuestras variables de control, más nuestra salida externa. Por eso se convierte, nuevamente insisto,
en máquina Mili, que es el circuito detector de paridad. Vamos a ver cómo funciona. Encendemos. Tenemos 1, 1 y la combinación de 1, 1, recordemos, es el contador ascendente. 6, 7, 8, 9. Regresamos a 0. Veamos el bit de paridad. En 1, en 2, 3 se apaga, el 4, el 5 se apaga, 6 se apaga, 7 enciende, 8 encendido y 9 apagado. ¿Sí? Recordemos que estamos detectando paridad impar. Si cambiamos a descendente, sigue haciéndolo. Veamos el bit de paridad. El 4, 2, 1, 0. 9, 8, 7, 6, 4, 3 no, 2 y 1. ¿Sí? Y también hace la función de paro. Y veamos que también el bit de paridad se detiene. Veamos cómo el bit de paridad se mantiene.